queridos hermanos, hoy día vamos a tratar de ver todo lo que es parte de lo que significan las disciplinas espirituales de un líder, ¿sí? Que es el tema que nos debería convocar. ¿M? ¿Por qué este tema es tan relevante? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando uno empieza a analizar la historia de la iglesia, eh, y ustedes lo pudieron ver, cierto que mucho de lo que se vivió en el tiempo, hablemos así, en el tiempo del principio de la iglesia, fue justamente esta lucha del poder. Y, y fue una locura, lo digo de esta manera, puede ser ofensivo, pero fue una locura eh, que el hombre cambiara a Dios por el hombre. Mm, Cos- esto no es nada nuevo, ¿cierto? Esto no es nada nuevo. Y en eso uno se da cuenta, hermanos queridos, que siguió, porque esto había comenzado. ¿Se acuerdan cuando Saúl es elegido rey? Fue algo que Dios no pidió, sino que fue mm, el pueblo que pidió. Y hubo bueno, díganle a, ¿cómo se llama? A eh, Samuel, díganle que van a tener un rey. Y obviamente que cambiaron de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Y de ahí comienza toda la debacle, toda la caída de Israel, cuando dejan de tener a Dios como su Señor. La palabra Donai significa, ¿cierto? Mi Señor, mi amo. Entonces ahora cambiaron. Y después la historia de la iglesia siguió, ¿cierto? Ustedes leen la historia de la iglesia, surge el tema del papado, ¿cierto? Llamando un hombre infalible, cuando la Biblia no dice que todos somos pecadores. Pero después esto se trasladó a la iglesia evangélica, al protestantismo. Y hoy día vemos que es muy interesante porque hoy día ya no hablamos tanto de cualidades de un líder, sino más bien de posiciones de un líder. Es decir, hoy día ser pastor o ser anciano, para algunos es una posición dentro de una congregación. Y esta posición, para la vista de algunos, es la posición más alta. No sé si, no me equivoco, ¿verdad? mm. Cuando uno está en una iglesia, en la posición más alta, te dice, ya, pero aquí, ¿quién es el number one? ¿Quién es el número uno en esta congregación? Bueno, el pastor y los ancianos. Esto es lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque estamos con una línea que hemos seguido históricamente, creyendo que la posición hace a un líder. Y la verdad que la posición no hace un líder, porque si no, no tendríamos líderes entonces que pecan de tal forma que puede ser vergonzosa para el pueblo de Dios e incluso mal testimonio para el inconverso. Entonces, ¿cuál es la idea acá, hermanos? La idea es que cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de posición, ¿sí? Sino que estamos hablando de una persona que entiende que su único rol es estar a los pies del Señor. Bueno, ustedes están leyendo el libro de Nehemías y van a encontrar con algo interesante en Nehemías, que no sé si él en algún momento le dice, oye, pero yo soy el jefe. Acá ustedes me tienen que obedecer porque yo soy el que está a cargo de esta cuestión. No, no está así. Creo que Nehemías se presenta como una persona que quiere que su pueblo entienda lo que significa realmente vivir para Él, vivir para Dios. Entonces, por eso es que ese cuadro que ustedes están haciendo es importante, porque ese cuadro les da a ustedes simplemente la idea, la imagen de lo que significa realmente ser un líder, que es lo que espera Dios, no tanto lo que espera uno. Porque si uno es honesto consigo mismo, uno diría, oye hermano, pero yo no quiero ser líder. Yo me he encontrado con gente que tiene esta y te dice, yo no quiero ser líder. ¿Han escuchado esto, no? O yo no quiero ser pastor, te dice. Y la verdad, cosa que eso es lo más lindo que uno puede escuchar de un creyente, de una persona, ¿sí? Eh, el anhelar, ¿cómo se llama? Obispado. Para algunos es como una posición. Yo anhelo obispado, pero lo miran como una posición, no como realmente una forma de agradar al Señor. El Señor lo dijo, el que quiere ser primero, tiene que ser el último. Y alguien escribió algo muy lindo que dijo, lo parafraseo solamente,
tenemos que aprender a ser el limpiapiés eh, de la hermandad. Y obviamente que eso no resulta en nuestros ojos como que, no, pues yo no quiero eso, yo quiero algo un poco mayor. Entonces hoy día, al ver estas disciplinas espirituales, no tenemos tanto tiempo, entonces yo voy a tratar de ser lo más escueto posible. Después, si alguien quiere material, me lo pide y yo se lo puedo enviar, ¿sí? Pero vamos a orar al Señor, ¿les parece? Oramos a nuestro Dios y le pedimos que Él nos guíe en esta hora, ¿sí? Señor, gracias por mis hermanos y hermanas que ya están conectados, Señor. Oramos para que sea un tiempo de mucha bendición. Oramos que tú te puedas honrar, Señor, que tú te puedas glorificar y que nos enseñes, Señor, cuáles son realmente las disciplinas que tenemos que tener. Y enséñanos, Señor, a no buscar una posición dentro del cristianismo, sino que enséñanos, Señor, a vivir para ti y por ti, para servirte a ti, Señor, y para servir a los demás, porque de eso se trata el liderazgo, cómo poder servir mejor a aquellos, Señor, que tú quieres que sean servidos. Danos, Señor, de tu luz, danos, Señor, de tu gracia y tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad. En Jesús, amén. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente ya saben y me van a dar alguna respuesta. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son algunas características o cuáles son algunas disciplinas espirituales, ¿qué me dirían ustedes? A ver, ¿qué La me dirían ustedes? oración, Ya, la oración sería como una disciplina espiritual, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se Estudio les... bíblico, Ya, que estudio sea una bíblico. persona... Ya, bien, que sea una persona entonces que estudie la escritura, que, bien, que viva, digamos, en base a eso, que sea una persona que, ya, ¿qué más? Una persona que ore, una la persona que, humildad, ya, bien, en la humildad, pastor. la humildad sería más bien una característica del carácter, ¿cierto? Más que una disciplina espiritual. Es decir, a ver, cómo le explico? Al estar constantemente en la escritura, uno ve un ejemplo de humildad, ¿cierto? Ese ejemplo de humildad mayor es Jesús. Por lo tanto, vamos a ser imitadores de esa humildad, ¿cierto? Entonces va a ser una parte nuestra porque tenemos un modelo, ¿sí? Entonces puede tomarse como una disciplina, como a la vez simplemente una consecuencia de una disciplina espiritual que sería el estar en comunión o en la palabra de Mm. Dios o en oración, ¿sí? Bien, ¿qué otra característica o qué otra disciplina tiene usted ya? Ayuno. Ya, el ayuno podría ser una forma en que una persona se disciplina, ¿cierto? En este caso, ¿para qué serviría el ayuno, hermano? ¿Quién dijo ayuno? Literal, sería una preparación en cuanto a poner nuestro cuerpo, bueno, a humillarnos delante del Señor para tener un Ujú. mejor servicio delante de Dios, Ya, a dejar bien, un poco bien, nuestra parte carnal, podríamos decir, para elevar la parte bien, espiritual. bien. Buscando entonces el rostro del Señor de esa manera, dejando un tiempo a un lado y también algo de lo que podría ser nuestro propio querer, en este caso, la Ujú. parte de la alimentación. Bien, ¿qué otra cosa ustedes pondrían? ¿Qué otra cosa se les ocurre? La evangelización puede ser. Congregarnos. eh, la evangelización sería como una forma de disciplina o ya vendría eso bajo la palabra de Dios. Una persona que va estudiando la palabra de Dios va entendiendo que a la vez también tiene que edificar el pueblo y también evangelizar al perdido. ¿Sí? Bien, vamos a colocarlo bajo la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, gracias Roberto. ¿Qué otra cosa piensan ustedes? Congregarnos, pastor. Dependencia. El congregarnos como una forma ¿de qué sería el congregarse? ¿Por qué disciplina? ¿Por qué es una disciplina el congregarse? Ay, ¿por qué puede ser? Porque nos ayuda a estar espiritualmente más Ya, bien. Podríamos concentrado, más... colocarlo como, ¿cómo se llama? Eh, ¿Nos ayuda a qué? A poder vivir mejor como cristianos,
a ser claro, un mejor cristiano. Ya lo a, vamos a poner ahí. ganar- Hay otra palabra, en realidad hay otra palabra que va a llevar a eso. Más que el congregarse es una parte de otra un poquito más grande. ¿Cuál sería esa más grande? La comunión. La comunión. Bien, ahí entonces tenemos bajo la comunión, tenemos entonces el tema de congregarnos, ¿cierto? El tema de alentarnos los unos a los otros, de dolernos con el que está sufriendo, de gozarnos con el que está teniendo un buen tiempo, etcétera, ¿cierto? Bien, tenemos entonces palabra de Dios, el que está orando, colocamos ahí dentro, quizás unimos oración, también puede ser con el ayuno, y tenemos la comunión. ¿Qué otra cosa ustedes creen que un líder debería tener como una disciplina? El Servicio a la obra. servicio. Ya, bien, el servicio sería una de las características también, que sería parte entonces de una persona que está ahí. Bien. Pastor, la alabanza y la adoración. La alabanza y ya bien, eso sería como justamente algo importante, ¿cierto? De una persona que aprende a alabar a Dios, a adorar a Dios, incluso en momentos que son medios complicados, ¿cierto? Mantener un espíritu de alabanza y de adoración, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa más ustedes podrían ver? Por lo menos hay dos más que faltarían, que podríamos sumar. A ver, ¿se le ocurre alguna otra? Puede ser la dependencia de Dios. Ya, depender de Dios. Bien, depender de Dios podría ser. Y eso vendría en base a otra cosa, la dependencia de Dios, pero es correcto, pero ¿en base a qué? ¿Cómo una persona podría ser, eh, ¿cómo fue lo que dijiste? Perdón, que se me fue la palabra. Dependencia. 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 Sí. ¿Cómo nosotros dependemos del Señor? ¿Cómo Tener sabemos que una relación personal con el Señor. ya bien, hablamos de la comunión entonces con el Señor primero y después esa comunión con los hermanos, ¿cierto? Son dos, una comunión, digamos, pero con dos aristas distintas, una hacia el Señor, otra. Bien, y en esa comunión hay algo más. Es como una búsqueda del reino de Dios, pues, insaciable. Ya, Algo así. bueno, eso podríamos marcarlo bajo la oración, bajo el ayuno también, podríamos pensar eso que acabas de decir. Hay algo importante, hermanos, que es ser sensible a la voz de Dios. Es decir, una cosa es que una persona esté leyendo la Escritura y esté aprendiendo de la Escritura, pero otra cosa es ser sensible a la voz de Dios. Es decir, esa sensibilidad que tuvieron los antiguos, que tuvieron la gente en la Escritura, que tuvieron también después los primeros creyentes también, donde se dieron cuenta, Dios está hablando. Es decir, era tal, no sé si le ocurrió a ustedes, pero de repente ha pasado que ustedes están leyendo algo que han leído no sé cuántas veces y en un momento, pum, viene algo que nunca habían visto y ya está ahí en la Escritura. No sé, y que de repente Dios les permite verlo, ¿sí? Bien, sensible a la voz de Dios sería algo muy importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Ahora, no es algo místico, no es que ahora Esteban va a decir, oh, escuché a Dios, no, tiene que ver con esa sensibilidad de saber que lo que estamos haciendo realmente es voluntad de Dios, y estamos convencidos por la Escritura y por la oración y por la comunión con el Señor y por la adoración de que esto es realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Bien. Y una última cosa faltaría. Obediencia. Bien, exactamente. La obediencia sería entonces otra disciplina que nos llevaría entonces a darnos cuenta de la importancia de un liderazgo que está a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han mencionado tiene a alguien mayor arriba de él, ¿cierto? Servimos a Dios a través de los hermanos. Tenemos la palabra de Dios que nos fue dada con el principio, obviamente, a los creyentes de edificarnos. La comunión con el Dios, con el Señor, nos lleva entonces a la sensibilidad también, a la sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios. Tenemos también esto de la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, que son parte importante de un verdadero creyente. Bueno, esas
más o menos son 8 cosas que están ahí: servicio, palabra de Dios, sensibilidad a la voz de Dios, obediencia, oración, comunión. ah, el ayuno también podría tomarse como una disciplina, ¿cierto? Y también la alabanza y la adoración, ¿sí? Em, el hecho de que nosotros, por ejemplo, podamos dentro de la comunión participar de la cena del Señor también es una parte, ¿cierto?, de esa comunión que tenemos tanto con Dios mismo como con la hermandad, ¿cierto? Cuando nos juntamos y tomamos la cena del Señor recordando, ¿cierto? Entonces hay cosas que van a ir cayendo dentro de otros que son más, digamos, hitos principales. Me quiero centrar ahora en Hechos capítulo 20, porque a mí me gusta siempre que veamos esto no como distanciado de una realidad, sino realmente basados en la escritura y viendo un modelo de alguien, porque uno puede decir de repente, bueno, esto lo estoy haciendo, soy obediente aquí, pero acá como que soy medio, me falta la oración, por acá estoy aquí, pero me falta la palabra, y como que vemos esto como en cajitas, ¿cierto? Como estamos ahora en la pantalla, así cada uno tiene una cajita y nos estamos viendo, pero realmente si esto no se une, entonces vamos a tener obviamente un liderazgo disociado de algunas cosas. Entonces alguien dice, no, yo soy muy bueno para orar, pero en realidad no tengo mucha comunión con los hermanos. Entonces dice, a ver, algo no está bien entonces, ¿cierto? Mm. O, ¿saben qué? A mí me encanta estar con los hermanos, pero a mí me cuesta orar, me cuesta orar. Entonces dice, ah, bueno, entonces le gusta estar con los hermanos, bueno, no le gusta estar con el Señor. Y así, entonces las disciplinas tienen consecuencias. Esto es lo que yo quiero decir. Pero vamos a hablar de consecuencias positivas, no de consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, la iglesia de Éfeso nace allá en Hechos capítulo 19, y si ustedes me acompañan allá, si van a la escritura, van a encontrar entonces que en Hechos capítulo 19 la iglesia de Éfeso comienza. Voy a tomar solamente el ejemplo de Pablo. Hay muchos ejemplos en la escritura, pero quiero tomar uno en particular porque tienen varias de estas características. No todas las que ustedes han mencionado, pero la mayoría. Y las consecuencias también de esas disciplinas, ¿sí? Bien. Dice, aconteció, estoy en la Valera 60, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento de pecado, no el bautismo de identificación que se menciona en Mateo capítulo 28. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 apóstoles, ¿sí? 12 personas, eso es bueno saber. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con esta valentía espiritual, ¿cierto? Por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, lo que hacían era algo como muy fuerte, ¿cierto? Dice, pero endereciéndose a y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, ¿sí? Éfeso era un lugar importante donde confluían también distintas personas, ¿sí? Bien, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, al el que predica Pablo. Eso, perdón que me sonría, pero es como están hablando de que predicaba a otro, ¿no? No lo que ellos creían, ¿sí? Entonces predicaban, hacían esto en el nombre de Jesús, pero por lo que Pablo predicaba no era realmente su convicción. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, mostrando obviamente que no tenían, hablemos así, el sello del Espíritu Santo, que no eran creyentes. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos,
Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta de su precio. Hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sí, es un poquito el trasfondo de Éfeso, ya conocido por algunos de ustedes. Aparte de eso se suma lo de la tremenda adoración que había hacia Diana de los Efesios, el templo tremendo que ellos tenían también, las sacerdotisas que estaban allí, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese ambiente, este Éfeso que conoce el Evangelio a través de Pablo. Entonces, Pablo ahora va a, él tiene en su convicción ir a Jerusalén y él ahora se encontraba en Mileto, en otra ciudad. Y capítulo 20, verso 17, si me acompañan allá, vamos a encontrar ya, y le voy a dar el desarrollo de algunas disciplinas espirituales y también de las consecuencias. Dice, enviando, verso 17, 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Ahí está. Enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto hoy, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Un tremendo pasaje que ya seguramente lo han leído muchas veces ustedes o algunas veces, y nos encontramos con un Pablo que se está despidiendo, ¿cierto? Se está despidiendo de especialmente los ancianos de Éfeso, porque él los manda a buscar de otra ciudad. Desde Mileto, los llama y dice, vengan a Éfeso, quiero hablar con ustedes. Y acá es donde yo quiero mostrarte que las disciplinas espirituales no son cajitas, sino que son vida. ¿Sí? ¿Me explico?
Que no es un asunto de que yo diga oración, obediencia y esto como el ABC del liderazgo. Si esto no es vida, entonces no podemos llamarles disciplinas espirituales en realidad para nosotros. ¿Sí? Son buenos títulos, pero no son verdad. ¿Me explico? Ahora, yo sé que acá, ¿cómo se llama? Hay pastor, hay líderes, hay gente que está quizá a cargo de un ministerio. Entonces, es importante que esto tú lo vayas manejando desde ya. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en lo que dijimos al principio. Vamos a estar preocupados más de guardar una posición que de una vida con el Señor. ¿Es posible que una persona ore más que un anciano? ¿O que un pastor? ¿O una persona común y corriente de la iglesia? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Es posible que una persona esté mucho más tiempo en la palabra del Señor que un pastor o un anciano de la iglesia? Y sí, todo lo que vemos es servicio, palabra, sensibilidad, obediencia, oración, comunión, ayuno, alabanza y adoración. Todo esto lo puede hacer alguien sin ninguna posición. Y mejor de aquellos que están hoy día en el liderazgo. Entonces, no se trata de que, ahora que soy líder, entonces debo preocuparme de esto. ¿Entienden? Esto debe ser parte de la vida de cualquier creyente. Solamente que ahora que aquel que está liderando, está teniendo un ministerio que el Señor le ha dado, obviamente va a poner mucha más fuerza y mucha más intencionalidad en esto. ¿Sí? Verso 17. ¿Sí? Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué características ven ahí del apóstol Pablo? ¿Qué características ven del apóstol Pablo? Un buen testimonio. Bien, uno de ellos es el buen testimonio. Exactamente, porque dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Está hablando del testimonio. Bien. Y antes de eso hay otra cosa. ¿Cuál es? Humildad. Ya. Puede ser, pero no está apuntando a la humildad. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, Trabajo en equipo, ya, puede ser trabajo en equipo, lo conocían, sí. Autoridad. Autoridad. Claro. Ya, autoridad sería lo que podría salir, pero no. Yo quiero apuntar a otra cosa, aparte de autoridad. Sí. Él les pide que vengan, ¿cierto? Y ellos vienen. obediencia, Puede ser, Liderazgo. pero estamos hablando de él, estamos hablando de Pablo. Liderazgo. ¿Ya? Sí, liderazgo, autoridad puede ser. Pero ¿saben qué? Él fue respetado. Era un hombre que los demás aprendieron a respetarlo. Entienden que el respeto a veces es mayor que la autoridad, porque la autoridad tiene que ver con esa obediencia que puede ser que a mí no me guste la persona, pero tengo que obedecerle. ¿Me explico? Es diferente cuando uno es respetado, porque ya no es por una posición. Bueno, me está llamando el apóstol Pablo. Ya voy a ir, porque si no, ¿qué pasa? Se enoja si no voy. Me está llamando Pablo. Qué bueno que me llama Pablo. Qué bueno, voy a volver a ver a mi hermano. ¿Ves la diferencia? En mi tiempo existía la famosa oficina pastoral. Eh, y cuando estábamos los jóvenes ahí, de repente el pastor llamaba a alguien a la oficina pastoral y todos decíamos, ¿qué, qué le va a pasar? Algo malo hizo que le llamaron a la oficina pastoral, porque la oficina pastoral era como sinónimo de alguien te va a retar adentro. ¿Y sabe qué? Esa era la posición. Porque ese era el concepto, ¿me entiendes? No era una realidad, no era una verdad absoluta. Pero acá era respetado, porque él estuvo 3 años con ellos. Por eso, él dice, estuve 3 años con ustedes. Ahora, fue respetado, tuvo testimonio. Estas son las consecuencias de las disciplinas espirituales. ¿Me explico? La gente puede tener
No respeto. Es lo que ustedes han dicho. Ah, él tiene autoridad. No es tanto que yo lo respete. Lo hago por temor, lo hago por miedo, lo hago porque si no me van a retar. Qué triste concepto del cristianismo, hermanos. Porque eso significa que estamos ante una posición, no ante un hermano. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Qué tienen acá? Acaban de Humildad. encontrar, bien, acaban de encontrar la humildad, que es una consecuencia, ¿cierto?, de algo. ¿Cuál es la consecuencia? Servicio al Señor. Ahí está. El servicio es la disciplina. Pero ¿cómo servía el apóstol Pablo? Ahí está, con humildad. Entonces la humildad es parte del servicio. No se hace para, yo quiero que me vean, yo quiero que me califiquen, yo quiero que, sino que sirviendo, y lo deja re claro el apóstol Pablo, ¿eh? No dice sirviendo a ustedes, sirviendo al Señor, ¿cierto? Ahora se entiende que él estaba sirviendo a los hermanos, pero Pablo lo tenía muy claro en su mente y en su corazón. Señor, al servir a mis hermanos, te estoy sirviendo a ti. Sirviendo al Señor, era un siervo del Señor. Humilde, ¿algo más en ese versículo? A ver, Esteban, ¿qué piensas tú? ¿Qué ves ahí? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Padecimiento, ¿Cómo? padecimiento por la causa. Ya, entonces era un hombre sufrido. Sufrido. Mm. Y él dice cómo, dice ahí, lágrimas y pruebas. Y dice de dónde vinieron estos. Vinieron por los judíos que los Claro. echaban. Pero seguía sirviendo, ¿o no? Ese es el punto del liderazgo. El liderazgo sigue sirviendo a pesar de las lágrimas, a pesar de las pruebas. Porque se está sirviendo al Señor. Este es el principio de una disciplina, ¿sí?, bíblica. Verso 20. Y como nada que fuese útil de rehuiros, he anunciado, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ven ahí? Perseverancia. Ya, perseverancia. No avergonzarse del evangelio tampoco. Ya, ¿qué más ven? Apacentando la grey. Ya, apacentando la grey. Cuando dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Qué está hablando ahí de anunciaros y enseñaros? Predicar con el ejemplo. Ya, no más que predicar con el ejemplo, era predicar. Está Era edificando. enseñar. Bien, ahora al predicar y enseñar, qué es lo que había que predicar y enseñar? El Evangelio, La palabra. la palabra. Exactamente, la palabra. Ajá. Lo que ya se tenía del Antiguo Testamento, más todo lo que empezaba a surgir, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Entonces hablamos de una persona que ya empieza a ser conocedora bastante de la palabra de Dios. Y al enseñar, ya se transforma en qué cosa? Una persona que enseña la palabra de Dios, Un Maestro. profesor, un maestro. en un maestro de la palabra. Y cuando dice que públicamente y por las casas, Evangelista. puede ser. Pero mira el versículo 19. Las lágrimas y las pruebas venían por qué cosa. Por los judíos. Ajá. Ahora, ¿públicamente era fácil predicar el evangelio? No. No. Era valiente. Exactamente. Exactamente. Tiene un hombre valiente. Un hombre que dice, yo no descansé, no rehuí de enseñaros, anunciar y enseñaros. Y dice públicamente, Mm. públicamente. Y por las casas, ¿cierto?
Bien, verso 21. Entonces ahí tienen el principio de la palabra de Dios, tiene el principio que era ya un maestro de la palabra y por lo tanto también una persona valiente en ese sentido. ¿Sí? Verso 21, ¿qué encuentran ahí? Testificando. Ya, ¿qué más? Testificando a judíos y a Y a gentiles gentiles. acerca de qué cosa. Del Del arrepentimiento. arrepentimiento y la fe en Pa- nuestro Señor Jesucristo. Ya, ¿y eso en qué lo transformaba entonces el apóstol Pablo? Evangelista. Bien, exactamente. Vemos entonces el principio ahora del evangelismo, porque él dice a judíos y gentiles y habla del arrepentimiento, es decir, está hablando del arrepentimiento y la fe en Cristo, por lo tanto está hablando de la parte de evangelización. Verso 22, verso 23 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sí? Mm. Bien, aquí hay tres principios claves. ¿Cuál sería el primero para ustedes? Versículo 22, versículo 23. La comunión que tiene con el Señor, la sensibilidad a la voz de Dios y la Ya, bien, obediencia. bien. Ese es el principio rector que está allí, ¿cierto? En estos dos versículos. Como disciplina, el hecho de ser sensible a la voz y dirección de Dios, en este caso, el Espíritu Santo, ¿cierto? Bien. Una cosa antes de eso y una cosa después. Pastor, yo entiendo que a pesar de todo lo que tenía que pasar, él iba a hacer la voluntad de Dios Bien, en ese tiempo. bien. Entonces, cuando dice allí que el Espíritu Santo le daba testimonio de que iban a haber prisiones y tribulaciones, Pablo siguió adelante en la carrera, por lo tanto estaba dispuesto al sufrimiento, ¿cierto? Es una consecuencia de una disciplina espiritual, la disposición aún al sufrimiento, ¿sí? No por un tema de que, uy, qué sufrido que soy, sino que una realidad fuerte. Y antes de eso, versículo 22, Ligado yo en espíritu, quiere decir que estaba en buena comunión con el Señor. ya bien, ligado yo en espíritu. No sé si va por ese lado, realmente la idea, pero mira el versículo 22, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y lo que hace este Pablo, que no es el super Pablo, él dice, yo reconozco que no lo sé todo. ¿Sí? Por eso es que él dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Después dice, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio que va a haber prisiones y tribulaciones, pero él reconoce, yo no sé. Y es bueno que un líder diga eso, ¿o no? Acuérdense, está hablando él con los ancianos de Éfeso. Los ancianos pueden esperar que Pablo todo lo sepa, ¿cierto? A veces uno espera que los líderes, el liderazgo todo lo sepa. Y dice, no, hermano, no sabemos todo. Y no tenemos por qué saber todo tampoco, ¿sí? Y eso es bueno, ¿sí? Versículo 24, hay varios principios, muchos principios. Voy a leerlo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Van a encontrar como 6 principios. Van a encontrar solamente una disciplina, pero van a encontrar 5 principios o consecuencias de la disciplina de un líder, ¿Cuál es la primera? Pastor, O las que van ¿podrían ahí. ser negarse a sí mismo? Ya, negarse a sí mismo, eso Ni estimo sería, preciosa mi vida para mí mismo, dice. ya, bien, sería entonces la abnegación. Eso significa ser abnegado, ¿cierto? Al punto de ya no importar la vida de uno, ¿sí? Muy bien, esa sería una consecuencia de la disciplina. Bien, muy bien. ¿Otra más? A ver, Nati. Em, ¿Gozo? Él siempre dice que tenía gozo y dice que acabe, con tal que acabe mi carrera con gozo, está como gozoso en el Señor, a pesar Tenemos de las pruebas. Gozo en medio bien, de las pruebas. ok, ahí tenemos entonces
una consecuencia más de la disciplina, ¿cierto? El hecho de estar en comunión con el Señor, de aceptar realmente la voluntad de Dios, llevó al apóstol Pablo a tener gozo. Ahora, Perseverancia. ¿y en qué se basaba ese gozo? ¿En qué se basaba ese gozo? Eso es importante. En el Señor, pues, pueden acabar su carrera en servir al Señor con gozo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea que tenía Pablo al final? Porque dice el texto con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces, ¿cuál es la idea de acabar la carrera con gozo para ustedes? Cumplir el mandato del Señor, el ministerio que el Señor le había entregado. Ya, bien, bien. Deseoso de llegar a la meta, ¿cierto? O sea, Ujú, él, la idea era, yo voy a llegar a la meta, o sea, como sea, voy a llegar a la meta. ujú. Nadie me va a quitar el gozo, ¿sí? Muy bien. Y hay, al principio hay uno más, dice, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago Escuchaban más la caso. voz de Dios más que la de los hombres. Ya, ¿qué más? De ninguna cosa hago caso. ¿Sabes lo que nos muestra? Nos muestra un hombre sumiso a lo que iba a venir. O sea, ninguna cosa, no importa cuál sea. Me someto. Me someto a lo que el Señor tenga para mí. Bien. Y el Pastor, último disculpe, principio, sí, pastor, disculpe, sí, esa de ninguna pero de ninguna cosa hago caso, se puede tomar también como una convicción que tenía él claro que sí, de claro que que sí. tenía que seguir y servir al Señor siempre a pesar de todo lo... Exactamente, pero ya no en su propia fuerza, Claro, sí, ¿cierto? se entiende de esa manera. Por eso la idea de la sumisión. Sigo la carrera, tengo convicción de seguir, pero es porque estoy sometido a una voluntad mayor que a la de mi propio corazón. Y la última parte dice, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, que, ¿qué consecuencia ven ahí ustedes de la disciplina, de una disciplina espiritual? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Uno de ustedes dijo delante que él era de buen testimonio, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo me he comportado? Bueno, ese es testimonio personal. Pero acá Pablo está hablando del testimonio que él daba del Evangelio. Es decir, hay un testimonio doble en su vida. Yo me guardo para que otros vean en mí a Cristo, pero también testifico, doy testimonio del Evangelio y dice de qué, del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, no era él el referente, sino que obviamente era Cristo, lo que había hecho Cristo en su vida. Verso 25. Acá vemos una consecuencia también de disciplina espiritual. ¿Cuál sería para ustedes? Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes se pasaba predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Discernimiento. Ya, puede ser discernimiento. Es una palabra cortita. En realidad, Fe. en el verbo está cortita. O sea, en el versículo está cortita, pero la palabra es un poquito más larga. Ah, Mire lo que dice. Y ahora he aquí, ¿qué cosa? Yo sé. Yo sé. Y el yo sé muestra seguridad. Dice aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes se pasaba predicando el reino de Dios, verá más. Pero él no sabía lo que venía, pero acá él muestra la seguridad de que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Voy a Jerusalén, pero sé que ya no vuelvo más. Y realmente fue así. ¿Sí? Y aquí yo sé nos muestra la seguridad. ¿Sí? Cuando tú dices, por ejemplo, no, esto yo lo sé, lo que estás marcando es tu seguridad acerca de lo que hay en tu mente y en tu corazón. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
Esta es otra consecuencia de la disciplina. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Irreprensible. ¿Ya? Irreprensible. Estoy limpio de la sangre de todos. Una limpia conciencia. Exactamente. Mi conciencia está limpia. Está limpia. Uno dice, pero ¿cómo el apóstol Pablo si estuvo 3 años nomás? Es que esos 3 años, hermano, lo hizo bien. Lideró bien. Los 3 meses que estuvo, los 2 años donde aportó a los suyos, lo hizo bastante bien. Porque se preocupó de lo esencial. Y no se dejó llevar por lo que hoy día muchas iglesias y muchos liderazgos se dejan llevar por cosas que son irrelevantes. Limpia conciencia. Es fuerte. Es fuerte que un líder te diga, tengo limpia conciencia. Pero Pablo lo pudo decir. ¿Sí? Verso 27, mira. Porque no he rehuiros anunciaros todo el consejo de Dios. Creo que esto está un poco repetido o en parte lo que lo vimos anteriormente. Alguien que no rehuyó a anunciar el consejo de Dios. Fue el consejo de Dios hasta ese momento. ¿De qué está hablando Pablo? De sí. Tomamos la palabra consejo de Dios como palabra de Dios, ¿sí? Para que la entendamos mejor, ¿sí? Lo que hasta ese momento había como palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Ser diligente le anunciaron, ¿no? Ya, sí, fui diligente en Enseñando la palabra, anunciar. Bien, enseñando la palabra. Una vez más, volvemos al principio de esto. aconsejando basado en la palabra también por el También, consejo. también. Y eso lo hace un maestro, ¿cierto? Una persona que conoce la escritura, por lo tanto, abre la escritura y ¿qué hace? Da el consejo que hay en la escritura, ¿sí? Versos 28 al 30 van a encontrar mínimamente 3 principios más. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De qué está hablando ahí? Versículo Delegar. 28, ya, delegar puede ser, aunque ya estaban, ¿cierto? Ya estaban ellos, Pastorear. ya, algo más, algo está mostrando él de su corazón acá. ¿Qué está mostrando él de su corazón? Preocupación. Bien, exactamente. Tenemos entonces un Pablo que está mostrando preocupación por qué cosa, o por quiénes, si lo queremos mejor colocar en ese, Por el futuro en Por los esa. hermanos. del rebaño. Bien, Por la él iglesia del está, Señor. sí, y de Éfeso en particular, ¿cierto? Si lo tomamos desde el punto de vista de Éfeso, vemos entonces que el apóstol Pablo está preocupado acá de la iglesia que estaba en Éfeso, y él obviamente quería que la iglesia de Éfeso era, seguir adelante, y se habla claramente que ahí había hombres. ¿Y qué título le da ahí ahora a estos ancianos? Obispos, Bien, él le dice ahora, obispos. no es que cambie, sino que es otra, creo que ya la hemos visto, pero ustedes saben que pastor, anciano, obispo, presbítero es la misma persona, solamente que es una forma, un rol distinto eh, de ver el trabajo de ellos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de poder ver a ellos o ver realmente la escritura, entonces nos encontramos con esto, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa ven ustedes? ¿Qué otra cosa ven ahí?
Yo diría que ¿Eh? también que, bueno, en este caso los ancianos, los obispos, se cuiden en apegarse a la sana doctrina, a su comunión con el Señor para no desviarse tampoco y ser firme cuando vengan estos que van a ir en contra o tratar de llevarse al rebaño. Ya, bien, bien. ¿Qué más? Vemos una preocupación por el liderazgo. Obviamente él recalca, ¿cierto?, su rol eh, como líderes también. Eh, ¿Qué más pueden observar ustedes? ¿Qué Los más exhorta, observan? para que ¿Ya? puedan estar firmes. Para que puedan estar firmes. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, para que puedan estar firmes, sí, es cierto. ¿Qué más? Él ¿Cuál es sabía, la idea? él sabía Sí, que después de su partida dentro de los mismos obispos, iban a haber algunos que dice ahí, que no iban a ser, ya, digamos, o sea, entiendo yo que no iban a ser hijos de Dios, o sea, no iban a ser verdaderos, por así decirlo. ya. Bien, bien, bien. Él les hace ver a ellos, ¿cierto? La importancia primero él les muestra su preocupación, ¿sí? La preocupación, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes estaba preocupado el apóstol Pablo? ¿Por qué se preocupó? Porque no descuidaran la sana doctrina. Ya, bien, sí, bien. Pero ¿por qué? Porque, porque se Porque iba, Pablo podría decir, ¿saben qué, hermano? Yo ya estuve con usted, entonces ya ahora yo tengo otras cosas por hacer. Porque ¿Me los entienden? amaba. Bien, porque hay una preocupación por todo lo que hemos visto. O sea, hay una preocupación de amor hacia ellos. Es Ujú. un hombre que no sirvió por servir. No sé si me explico. Ya, me eligieron anciano, me preocupo, toda la gente, los 2 años que estoy, no sé cuántos años son, 2 años son, creo, bien. Sí. Me preocupa de la gente, soy amoroso, oro por todo el mundo. Dejo de ser anciano, ya no soy tan amoroso, parece que no oro por todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las disciplinas espirituales pueden pasar por una posición. Pero Pablo dice, no, no tiene que ver con posición, tiene que ver con el amor con el cual uno sirvió a los hermanos y esto lo estamos él demostrando hacia los hermanos de Éfeso. Por eso que él manda llamar a los ancianos, a los responsables, ¿entienden? Aquellos que estaban frente a la grey. Y les dice, su preocupación fue que iba a haber maldad en el mundo. Por eso dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es decir, gente de afuera iba a entrar. Él les hace conscientes de la maldad que iba a haber del mundo que quería entrar en la iglesia y no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, ¿cierto? De la misma iglesia, se iban a levantar hombres que iban a empezar a hablar cosas perversas con tal de arrastrar a los propios discípulos, ¿sí? Entonces, vemos, Pablo, que es tanta su preocupación, su amor hacia ellos. Y no les muestra acá su rótulo, hey, le estoy diciendo esto porque soy el apóstol, yo soy... No, soy Pablo. Soy su hermano que le estoy diciendo, estoy preocupado por ustedes porque sé que hay maldad en el mundo que va a querer entrar y también hay maldad muchas veces, algunas veces en el mismo pueblo de Dios o algunos que se dicen pueblo de Dios y que pueden causar daño. Verso 31. ¿De qué está hablando? A ver, 31. Por tanto, dice, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí Pablo nos muestra un corazón tremendo. ¿Qué dice? ¿Qué ven acá? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche Mm. y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amor, preocupación. Ya, sí, amor, preocupación, bien.
¿Hacia quién? hacia los hermanos. Hacia los hermanos. Hacia los hermanos. Por lo tanto, Pablo está mostrando que él fue un buen discipulador y un buen guía. Mira lo que dice el texto. ¿Cómo termina el texto? Versículo 31. Con lágrimas a cada uno. Amonestar con lágrimas a cada uno. A cada uno. Ahora fíjate, es interesante. Pregúntate. Hoy día tenemos pastores, tenemos ancianos. ¿Sabes qué? Hay gente que jamás ha sido invitado a la casa de un pastor a tomarse una taza de café. Mm. Y no digo que tenga que hacerlo, pero es parte de lo que significa ser hospedador. ¿Me entienden? Entonces, creo que nosotros hemos, como se ha ido perdiendo esto por la figura. Entonces, ¿qué te dice hoy día un líder? Y perdón que apunte al liderazgo. Te dice, oiga, pues esta mañana puedo juntarme con usted. No, lo que pasa es que estoy ocupado, tengo la agenda llena. Viste que hoy día los pastores tienen agenda. Antes no, pues, antes los pastores no tenían agenda. Era como el hermano que te necesitaba a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana. Hoy día no. Hoy día ya no existen las 4 de la mañana. Ya no tenemos pastores madrugadores. Ya no tenemos ancianos que se les pueda molestar hasta tarde. Y yo no dice, pero está bien eso, hermano. Sí, está bien. No molestemos a mi hermano, no sé, X, porque puede estar ocupado. Eh, Fue interesante, porque cuando tú ves esto, Pablo dice, por 3 años, ¿en qué parte del día? Día y noche. Día y noche. O sea, ¿Puedo hacer un comentario o no? sí, 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 creo que el secreto de ese versículo es que él se invirtió en cada persona como persona, no en un grupo de rebaño. Él trató con la persona, con su vivencia, quizás su pecado, su dolor, su felicidad, pero a tal punto que los conocía entrañablemente. bueno, esa es la idea del discipulador y del guía. ¿Por qué vienen los ancianos de Éfeso cuando él les manda llamar? No tienen problema. Él les abre su corazón porque los conocía, ¿o no? Él sabía quiénes eran y ellos conocían quién era Pablo. Probablemente habían llorado juntos, habían estado juntos en la carrera, ¿sí? Verso 32. Y ahora, hermanos, ni siquiera le dice ancianos, ni siquiera le dice obispos, ¿cierto? Les dice Hacen comunión. hermanos, listo, eso somos en la fe, hermanos. Una vez más, salimos de la posición y llegamos a lo que somos en Cristo, ¿sí? Hermanos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Primero le llaman hermanos, ¿sí? No le está tirando aquí la responsabilidad, no les habla de que eran ahora, ¿cómo se llama? Eh, Obispos, ya le había llamado, anteriormente le había dicho esto de que eran obispos, es decir, sobreveedores del rebaño. Este es un obispo, uno que sobreveía por sobre otra persona, ¿sí? Bien. Ah, ¿qué dice? Qué ven ustedes en el texto? Al encomendarlo ahora a Dios por ello. Ya, ¿y qué significaba eso, encomendarlos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En otras palabras. Oraba por ellos. Ya, bien, oraba por ellos. Los Bien, bendice. Los bendice, lo- pastor. ya los bendice. Sí, Como que le dice, da también Les da la tarea. autonomía, por decirlo, que ellos ya es responsabilidad de ellos ya encomendarse al Señor y a la palabra que lo va a sobreedificar, como dice el versículo, para que ellos sigan solos, porque ya Pablo va a volver con ellos. bien. Pero al decir Ahora, los encomiendo a Dios, yo creo que los deja al cuidado de Dios y de su ya, palabra. bien, esa es la idea. La idea es que yo sé que no voy a estar, pero hasta ahora yo he hecho lo posible, esa es la idea, lo parafraseo. Hasta ahora he hecho lo posible con ustedes.
he estado años con ustedes o estuve años con ustedes. Ahora yo no voy a estar más. Y saben que hay alguien mayor que los va a seguir guiando. Y me encanta porque él no los deja desamparados. O sea, él no tenía, no es lo mismo cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿cierto? Y dice, Padre, guárdalos en tu nombre, qué sé yo. Sabemos que Pablo no era Jesús, pero aquí él toma un modelo. El modelo era, yo me voy, pero yo los dejo en las manos en las manos de alguien mayor que yo. Y dice, ¿en qué cosa? Dos encomiendas. Uno los encomienda a Dios y los otros los encomienda a la palabra de Dios. ¿Sí? Él no los encomienda a sí mismo. No dice, oye, recuerden lo que yo les... No, no, es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, les encomienda a Dios y su palabra, no hacia él. Y lo otro que él hace, él reconoce algo. ¿Qué reconoce en ese versículo? Súper importante. Soberanía de Dios. Ya, más que soberanía, Que la palabra los puede edificar. ya que la palabra podía edificarlos. ¿Sí? ¿Qué más? Su posición. El poder de la palabra de Dios. Bien, bien. Él reconoce que hay un poder especial. Dice, y a la palabra de su gracia que tiene poder. Y dice para qué. En ese momento para dos cosas. Sobre edificaros, sí, para seguir edificándoles, y también para mostrarles la herencia con todos los que ya son santos. Entonces reconoce que hay un poder más alto. Y una vez más, él no lo dirige así. No, no, yo no soy el poderoso. Esa es la idea que estaba diciendo Pablo. Hay algo mayor y es el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Reconoce entonces que el poder está en la palabra de Dios porque dice el texto, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. ¿Sí? Bien. Versos 33 y 34. ¿Qué dice? Ni plata, ni oro, Codiciado. ni vestido, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. De nadie. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿De qué está hablando ahí? Así como él lo llevó, todas estas disciplinas lo llevaron a la humildad, también ¿dónde lo llevaron acá? Estas disciplinas. La oración, la palabra, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la obediencia, la alabanza, la adoración, el ayuno, lo que ustedes han dicho. El versículo 33 y 24, hacia dónde llevaron al apóstol Pablo? A no ser codicioso, a trabajar para él mismo. Ya no ser codicioso, sí, bien. ¿Algo más? Está bien, pero hay otra palabra que podría ayudarnos que como que engloba más todavía. Como santificar. Ya, Estaba más santificado. bien. Yo puse la palabra íntegro, Mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, no, ni plata, ni oro, ni vestido. O sea, me basta con lo que tengo y si tengo que trabajar, trabajo. Y sabemos que él tuvo que en un tiempo era apoyado por ofrendas por algunas iglesias lo habían dejado y después volvieron, también hacía tiendas, etcétera, y muestra, para mí, puede ser también lo que han dicho ustedes, hermano, ¿sí? Que no era codicioso, porque ahora usa la palabra codicia, ¿sí? Pero si no englobamos esto en integridad, eh, creo que es mayor todavía, ¿sí? Verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es aquí la consecuencia de la Dadivoso. disciplina? Generoso. Bien, claro, tal cual, generoso, Servía. generoso. Se debe ayudar a los necesitados, está hablando de generosidad, ¿cierto?
¿Y a quién coloca él como ejemplo máximo? Jesús. Ahí está. Que entregó su Por- vida por nosotros. sí. Y él mismo, él dice, esto ni siquiera es mío. O sea, dice, se debe ayudar a los necesitados. Yo me decía, oh, mira el apóstol Pablo, qué generoso. Pero mira dónde toma el ejemplo. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces lo que está haciendo el apóstol aquí es imitar a quién. A Cristo. Ahí está. Él imita, es un imitador, hablemos así, es un imitador de Cristo como ejemplo máximo. Él es un imitador de Jesús. Bien, verso 36, ahí sí tenemos una disciplina muy, muy clara. ¿Cuál es? Oración. Orar. Bien, ahí entonces ya Pablo está, les ha dicho todo esto. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas e Y hizo oró. algo que fue lindo, ¿cierto? Oró Y con todos. oró con todos ellos. ¿Ven la palabra con? Mm. ¿Qué significa la palabra con para ustedes? En conjunto. Ya en Comunión. conjunto, comunión, En comunión. ¿sí? Y dice, y oró con todos ellos, y habla de la oración. La oración, y obviamente también habla de la comunión. Vamos a ver un poco más adelante de la comunión. Versos 37 y 38. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron Ajá. al barco. No. ¿Qué ven acá? Vamos a dejar comunión en la parte de arriba, porque me parece muy interesante lo Es que ha dicho con respecto comunidad, al hermano. Sí, hay una comunidad ahí, pero hay una consecuencia tremenda cuando una persona vive las disciplinas espirituales. ¿Cuál es para usted aquí? Le amaban, Ahí, le tal amaban a cual, él, porque tal al cual, echarse al cuello y besarle, le amaban. tal cual. ¿Saben que él llegó a ser una persona amada? Mm. Mira cómo termina el versículo 38 y cómo comenzamos. Doliéndose en gran. Pablo hizo llamar a los ancianos. ¿Por qué vinieron los ancianos? Porque le amaban. No por la posición de Mm. apóstol, no porque el líder me llamó, es porque Pablo, a quien amamos, nos llamó. ¿Ves la diferencia? Mm. Cuando nosotros empezamos a entender las disciplinas espirituales, no son cajitas, no es cuánto oro, no es cuánto leo la palabra, es qué impacto está teniendo la oración en mi vida y en tu vida, qué impacto está teniendo la palabra de Dios en tu vida, qué impacto está teniendo la comunión de Dios en tu vida y en mi vida, qué impacto está teniendo la obediencia en nuestras vidas, qué parte está teniendo la sensibilidad a la voz de Dios. Todo esto que ya hemos dicho de las disciplinas, servicio, palabra de Dios, sensibilidad a la voz de Dios, obediencia, oración, comunión, ayuno, alabanza y adoración. Hermanos, si esto no tiene consecuencias, son simplemente cajitas. Mm. Y el día que tú dejes de ser anciano o dejes de ser líder en algún área, si esto no sigue, es que simplemente fueron cajitas. Porque no importa si no sigues siendo anciano o líder de algo. Igual tiene que seguir sirviendo, ¿o no? Sí. Igual tenemos que seguir leyendo la palabra, igual ser sensible a la voz de Dios, igual obedecer, igual tener comunión, igual alabar, adorar a Dios o ayunar. Esto no es solamente para el líder, pero el líder que lo hace sabe que va a haber consecuencias de bendición. ¿Para quién? Y este es el punto. ¿Para quién?
Para la Para los Para iglesia. que, hermanos y para ahí está, hermanos. El servicio, la palabra de Dios, la sensibilidad, la obediencia, la oración, comunión, ayuno, alabanza y adoración. Si esas disciplinas son practicadas por un líder, obviamente que es un beneficio personal, pero en el fondo se está dando para la iglesia. Por eso quise tomar este texto en un contexto, ¿entienden? No solamente ver como, el líder tiene que orar y darle así varios versículos de Jeremías oraba, Moisés oraba, como el ABC de las disciplinas. Acá tenemos a alguien y ninguno de ellos dice, Pablo, eres mentiroso. ¿Cómo que no codiciaste nada? Yo sé que te robaste algo. Nunca pudieron decir algo así. Cuando él dice, estuve con ustedes noche y día, a cada uno. Tienen que haber recordado, sí, es verdad. Pablo estuvo conmigo orando. Y Pablo me escuchó y Pablo lloró conmigo. O estuvimos cuando en alguna salida hubo judíos que se fueron en contra de él. Soy testigo de esto. Hermano, de esto se trata las disciplinas espirituales. No se trata de saber cuántas son y cuál es la número uno y la número dos. Es saberlas y vivirlas. Y es por eso que para mí esta área es tan importante del liderazgo, porque no pasa por la posición, nunca pasó por la posición. Pablo en un momento habla con una iglesia y él le da como todo su currículum y después dice, que no debía haberlo hecho, no debí, y se arrepintió de haberlo hecho, porque no era lo que la iglesia necesitaba escuchar. Y porque nos podemos transformar como líderes en un referente equivocado. Véanme cómo oro, véanme cuánto oro, véanme cuánto leo la Biblia, véanme cuánto sirvo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, yo les ruego que nunca disociemos disciplinas espirituales de las consecuencias que estas disciplinas tienen a favor de nuestro propio corazón y a favor del pueblo de Dios. Alejandro, quisiste decir algo. Eh, Alejandro, ¿no? Sí, Que, bien, ya, es que tenía desactivado el micrófono. Le ok, quería hacer una consulta. sí, Hay algo que, respecto a esto último que estaba mencionando, eh, considerando esta como integralidad que tiene la personalidad del liderazgo de Pablo. Eso de ser íntegro y de ser tan entregado y completo. Nosotros reconocemos siempre un gran valor en la humildad y sobre todo en el reconocer los errores y las fallas que probablemente hemos tenido y que vamos a tener. ujú, Eh, Sin embargo, en los textos, cuando uno lee a Pablo, él abre mucho su corazón, él cuenta de su situación y todo, pero no recuerdo yo ahora, puedo estar equivocado, pero no recuerdo alguna vez en la que él haya, por ejemplo, dicho, esa vez que los visité, por ejemplo, sucedió tal cosa y hoy día me doy cuenta que a lo mejor no fue lo más adecuado, quizás no aparece eso en alguna carta. Llama la atención, probablemente puede haber sucedido algo así en alguna instancia, no está registrado en las cartas, pero a veces también, ¿a qué quiero ir con esto? A que muchas veces nos da la sensación o la idea de que el líder también a ver cómo explicarlo, sí se exige que el líder sea perfecto en el Señor y que sea intachable y que sea de una moral no corrompida, pero ujú, no que hayan desaciertos y haya situaciones en las que el líder también necesariamente tenga que pedir disculpas, pero no se ve muy comúnmente que los líderes pidan disculpas, pienso yo,
probablemente muchas veces motivados porque también los líderes de la escritura no se les ve hacer esto tan a menudamente. Sin Ujú. embargo, es natural que suceda. No sé si me entiende el punto. Sí, sí, ¿Cómo, entiendo. cómo podemos, de alguna manera, no confundirnos y también tener una dosis justa de, de humildad que tampoco mancille el liderazgo, porque representamos también al Señor, ¿no es cierto? Entonces, Ya. yo creo que hay un equilibrio en todo esto, o pienso que hay un equilibrio en todo esto. ¿Cómo podríamos conciliar esta falta de ejemplos, bien entre comillas, de como que parece que siempre son muy perfectos los líderes de la escritura? ¿No es cierto? Bien, No sé si me voy a entender, tal ¿no es cual. cierto? Sí, 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 tal cual, tal cual. Bien, vamos a conversarlo. Nati, ¿algo que quisiste decir? Tienes el micrófono Ahí apagado. sí, no era en relación a lo que estaba diciendo el hermano, sino que estaba pensando en lo que estudiamos hoy y solo dar gracias a Dios porque Él ha puesto en mi vida hombres y mujeres muy buenos líderes que han sido un ejemplo para mi vida, que han formado mi Ujú, vida y también la de mis hijos. Y en algún ujú, momento, bueno, los que me conocen, estuve viuda muchos años sola y el Señor puso hermosas personas al lado mío para sostenerme en muchos bien. tiempos y en muchos horarios que no eran los habituales, personas Mm, sin agenda, sino de corazón. Y doy gracias al Señor por eso, no puedo callarme y no darle gracias. Y animo a cada uno de mis hermanos que está ahí, que sean buenos líderes, porque no saben en lo que están construyendo, no solo en la persona o en este caso en mí como mamá, sino también en mis hijos, que vieron buenas mm. personas. Solo eso. Bien, gracias Nati por el testimonio que es muy edificante. Eh, Vamos a ver a lo que dijo mi hermano Alejandro. Realmente la escritura muestra la imperfección de muchos líderes, Alejandro. Quizás no de la forma en que ellos, digamos, se arrepentían como constantemente, ¿sí? Es decir, como, pucha, la embarré, digamos así, ¿ah? Hablando en chileno. Pero la escritura sí los muestra como muy falibles, pero muy falibles. O sea, uno dice, a ver, ¿viste la lista que hay de los que no sé quién le puso, que creo que no es tan correcto, los famosos héroes de la fe, que se menciona en Hebreos capítulo 11, por ejemplo? Primero hay que partir que ninguno fue héroe. Segunda cosa, que la fe no era de ellos tampoco, sino que fue un regalo de Dios. Entonces ya el título, ese título que se le puso, para mí está totalmente, está como bueno, pero no está tan bueno. Bueno, tú ves, por ejemplo, los errores que cometió David, o los pecados de David, o sea, están ahí a la luz. Los vemos los pecados de Sansón, por ejemplo, están a la luz. Pecados de Saúl, también. O sea, vemos el primer asesinato que hubo en la escritura de Caín. Y vemos así a veces una seguidilla de cosas que se van dando en el ímpetu de la gente. Por ejemplo, tú tienes a, a Juan y su hermano, que fueron tan de carácter tan fuerte, que en un momento dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Cuando no recibieron a Jesús en un lado. Y Jesús les pone el apodo de hijos del trueno. Es el mismo Juan que después uno ve transformado y que te habla del amor de Dios. O sea, uno lee primera, segunda, tercera carta de Juan o el Evangelio de Juan y Juan es puro amor. Y dice, algo pasó aquí. Pedro, por ejemplo, uno ve Pedro que también hablemos así, desnudado, a veces en sus pecados, en sus faltas, su propia negación que hizo al Señor, que uno diría, si yo hubiese estado ahí, yo jamás hubiese negado al Señor y lo hubiésemos hecho lo mismo. Pero bueno, se ve allí, se ve también cuando el primer apóstol Pablo tiene que decirle a Pedro, Pedro, esto no se hace en tu simulación y habla así fuerte. Eh, pero también Pablo dice algo de sí que gracias a Dios que lo dice solamente una vez, pero lamentablemente se ha tomado como el caballito de batalla para decir, bueno, vieron que si Pablo fue tan imperfecto, yo también. Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora eso no nos da luz, como tú muy bien dices, y me encanta la posición tuya, Alejandro, que no tenemos que llegar a mancillar, ¿cierto? El liderazgo, que en el fondo es mancillar el nombre de Cristo. Eh, pero aquí Pablo lo dice solamente una vez, no es que en todas las cartas uno lee lo mismo del apóstol Pablo. Ahora, Pablo dice, sí, dice, los que somos fuertes, los que somos perfectos,
y después te dice, pero todavía yo mismo no estoy terminado. Esa es la idea que tiene el mismo apóstol Pablo de sí. Entonces no es que sea una contradicción, sino que ven su ser infalible también. Quizás no tenemos eso que tú dices, por ejemplo, no, hoy día me enojé con tal persona y no tenemos esos detalles, pero sí tenemos esta forma de decir, eh, me aborrezco a mí mismo, porque sabiendo lo que debo hacer, no lo estoy haciendo. Y era una lucha tremenda para el apóstol Pablo, su ser falible, ¿entiendes? Eh, por eso su anhelo era estar pronto con el Señor. Una carta a mí me encanta, dice, yo me quedo acá por causa de ustedes, le dice. Como si él mostrara que tenía autoridad para irse, y no tenía autoridad, pero él dice así, me quedo para que ustedes sean edificados. Pero en el fondo él quería irse, porque sabía que estaba atrapado en un cuerpo mortal que lo llevaba a hacer cosas que no eran las perfectas. Ahora, por eso nosotros tenemos que tomarnos la licencia de, bueno, total, los líderes de la Biblia no fueron tan perfectos, no. Porque ¿sabes la diferencia, Alejandro, que hay entre ellos y nosotros? Y los que estamos acá en esta clase, la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos no tuvieron la palabra completa. Primero, esa diferencia ya es tremenda. Ni uno de la Escritura tuvo la palabra completa. Juan, el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, él probablemente no sabía de todas las cartas que estaban circulando, sino que fue hasta el año 395 después de Cristo que se canonizó el Nuevo Testamento. Entonces la palabra de Dios no estuvo con ellos todo el tiempo como ha estado con nosotros. El Espíritu Santo no estuvo morando en los creyentes sino hasta cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces ya tenemos dos factores tremendamente distantes. Lo hemos leído recién, cuando Pablo va a Éfeso. Recibieron el Espíritu Santo y la gente le dice, no, fueron bautizados en el Espíritu Santo. La gente dice, ¿de qué estamos hablando? Y dice, no, solamente en el bautismo de Juan. Y ahí te das cuenta que todavía perduraba sin tener la palabra completa, todavía había gente que estaba creyendo, pero que no tenía un conocimiento pleno todavía. Entonces yo entiendo a dónde estás apuntando y me parece correcto tu punto de vista. Y te añado más, cuando yo fui estudiante de instituto bíblico, había un hermano que era compañero mío, ¿sí? Oh, él se enojaba tanto porque una vez nos hicieron leer como distintas biografías como de misioneros, de gente cristiana, ¿sí? Y él estaba tan molesto, todavía lo recuerdo, se molestó tanto porque todas las biografías eran mostrar gente perfecta. Toda la biografía era mostrar gente perfecta, gente que oraba, gente que tenía buena familia, gente que superaba las pruebas, gente que avanzaba en el reino, gente que ganaba, no sé, estoy agregando cosas. Y en el fondo él tenía razón, y él se lo dijo, profesor, porque no mostraban la realidad de un cristiano verdadero, ¿entiendes? Eh, es como ahora, por ejemplo, ¿qué líder le dice a la iglesia, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no eran por mi matrimonio? Porque, ¿sabe qué? No lo va a decir. Un anciano no lo va a decir a la iglesia, ¿entienden? O un pastor tampoco lo va a decir, porque dice, no, si yo lo digo. eh, ¿Y sabes qué es lo que falta? Falta este grupo de personas que entiende que somos hombres y mujeres creyentes y que estamos en este proceso de santificación. Y esto que dice el apóstol Pablo, orando día y noche, con lágrimas y todo, hermanos, hay que decir que se ha perdido. Y ya son pocos la gente que hace esto. Como el caso de Nati, por ejemplo. Y perdón que lo tome, pero es un caso especial, ¿me entiendes? Y ella alaba al Señor por eso. Pero puede haber otro testimonio de gente que dice que a mí nunca me pasó eso. Para, no espero que lo digamos ahora para no tener problemas. Pero puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Yo pasé tremendo y casi nadie estuvo a mi lado. Me tuve que comer mis lágrimas solo. Y saben, hermanos,
vuelvo a este principio. Ah, una de las cosas que yo admiro del pueblo de Dios son estos líderes humildes, hombres humildes. Y, y no sé si Alejandro respondí poco lo que tenías en tu mente. Sí, pastor, sí, de hecho, cuando leí el capítulo 5 del libro del liderazgo espiritual, tuve sinceras dudas si iba a poder continuar. Sí, Justamente por eso. sí. No, no, pero yo entiendo porque algunos dicen, colocan una vara tan alta que ni el Señor la puso. ¿Me entiendes? Ahora, se puede decir irreprensible y, o sea, Pablo tampoco fue irreprensible entonces. ¿Cómo es la cosa? O sea, Pablo, miserable de mí, nadie, ¿cómo? Mi cuerpo de muerte. ¿Este cuerpo de muerte quién? Y fue el mismo que escribió, pero ¿saben qué? Él lo escribió, pero porque fue inspirado por Dios el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Porque Dios veía a Pablo perfecto en Cristo. Y Pablo no se veía perfecto, quizá en ese momento, miserable de mí, ¿se entiende? Y lo bueno que nos muestra esto, hermanos, es que el pecado le dolía a Pablo, le dolía. Como hombre de Dios le dolía. Por eso él habla de esto. Hago lo que no quiero, hago lo que no quiero, y le dolía. Y saben, esto muestra esta sensibilidad que hablamos delante, esta sensibilidad. Déjeme darle un ejemplo porque no está Felipe hoy día en Pan, porque tuvo otra, me dijo que no podía estar. Una vez, una vez estaba eh, su papá, yo era pastor también de la UCB, estábamos en una conferencia de pastores y el hermano Nahuel Pan, eh, yo siempre saludaba a los que son, a todos y mayormente a la gente adulta, siempre me encantó saludar a la gente adulta. Y me acerqué a saludarlo y él estaba sentado y me miró y me dijo, hola hermano Juan, me dijo, ¿sabe qué me dijo? Yo estoy llorando por usted todos los días. Así me dijo. ¿Sabe, hermano? Me dio una vergüenza tan grande porque yo no pude decir lo mismo, ¿entienden? Pero había un hombre mayor, muchos años mayor que yo, que no era, a ver, no, podría haber otros que capaz eran gente de púlpito, gente de no sé qué cosa, capos, pero saben, con una sola oración me, me hizo tambalear. Estoy llorando por usted todos los días. Eso es disciplina espiritual. Y él vivía esa disciplina espiritual con su vida porque se notaba. A los que conocieron al hermano Nahuel Pan, se notaba. Y simplemente lo coloco como un ejemplo porque hay muchos como él, solamente que no los conocemos. Y ahora en nuestra parte, en esta generación, tener un corazón así. Sé que nadie aprendió mucho, probablemente, de su situación. Y su corazón ahora puede ser quizás mucho más misericordia, mucho más de amiga, mucho más de cercanía hacia aquellos que están también pasando por momentos difíciles. Hermanos queridos, que Dios nos ayude, amén, a saber de disciplinas espirituales, pero por sobre todo a vivirlas, porque si no, simplemente son cajitas en nuestra cabeza. Saber, conocer y vivir. Esta es la idea del cristianismo y del liderazgo espiritual, ¿sí? Ya, hermanos queridos, que Dios les bendiga, ¿sí? Que Dios les bendiga muchísimo y que Él nos siga enseñando a ser hombres y mujeres del Señor, para su gloria, para su honra. Y que Él encuentre un liderazgo espiritual, no perfecto en esta tierra, sí perfecto ante los ojos de Dios, pero todavía necesitamos de otros que moldeen nuestro carácter,
y Dios te permita tener un grupo que te ayude, hermanos, hermanas que te ayuden a crecer espiritualmente, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere orar, hermanos? ¿Sí? Amén, hermano. Ya, vamos a orar. Roberto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios Padre, de poder aprender de tu palabra. Padre, ayúdanos, Dios Padre, día a día, Señor, a poder conocer más de ella, Señor, y poder vivirla también, Dios Padre, en nuestras vidas, con nuestros hermanos, Señor, amándonos los unos a los otros, Señor, y pudiendo, Dios Padre, eh, también compartir estas verdades que hemos aprendido el día de hoy con cada uno de ellos. Señor, ayúdanos, Dios Padre. Gracias te damos por la enseñanza del Pastor Juan el día de hoy, Señor. Bendícelo también y así también a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.